como iglesia, como cuerpo tuyo, Señor, adorando tu nombre, cantando estas preciosas alabanzas, canciones que tú has puesto en nuestros labios, Señor, desde aquel momento en que nos llamaste de la muerte a la vida, cuando estábamos perdidos en nuestros pecados, cuando estábamos sin rumbo, cuando vivíamos de espaldas a ti, cuando éramos hijos de ira, Señor, tú nos llamaste a la vida por el poder de tu palabra. Señor, tú nos llamaste a la luz del Evangelio y hoy disfrutamos de una preciosa comunión contigo, podemos cantar, podemos adorarte, podemos buscarte de todo corazón, Señor, pero en especial el alto privilegio que tenemos al ser parte de tu iglesia es exponernos a la predicación de las Sagradas Escrituras. Yo te ruego, Señor, que nos guíes en este tiempo, a mis hermanos y a mí en particular, Señor, que tengo la tarea de exponer tu palabra, que a pesar de mis debilidades, Señor, tú puedas hablar a tu pueblo, Señor, y que podamos gozarnos, y que tu palabra nos humille, pero al mismo tiempo nos levante con el poder de tu gracia, Señor, y que nos desafíe a vivir por Cristo, por su Evangelio. Oramos en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, el título del sermón es Una iglesia modelo. El pasaje, por favor, pueden buscar Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 6 al 10. Repito, el título de este sermón es Una iglesia modelo, Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6 al 10. Este es un pasaje de las Escrituras, hermano. Ustedes búsquenlo, yo introduzco el pasaje y comenzamos con el desarrollo. Este es un texto de las Escrituras que nos ayuda a entender de manera eficaz, diría yo, lo que significa ser una iglesia verdaderamente fructífera, una iglesia que crece en todo sentido, de manera integral, una iglesia, diría yo, que puede llegar a ser un ejemplo para otras iglesias. Ese es el desafío que va a poner delante nuestro este pasaje. Ese va a ser el énfasis de la predicación en esta noche, hermanos. La iglesia allí en Tesalónica era una iglesia joven. Nosotros quizás hemos leído mucho acerca de esta carta tan importante que escribió el apóstol Pablo. Hemos pasado seguramente en más de una ocasión por este texto y quizás llegamos a pensar por las características de esta congregación que es una iglesia que lleva muchos años de fundación, de plantación, pero sin embargo, contrario a lo que podemos pensar, es una iglesia joven y mayormente compuesta por nuevos creyentes, por creyentes recién convertidos. Sin embargo, nosotros vamos a ver que Pablo reconoce que ellos, los tesalonicenses, habían llegado a ser un ejemplo para todos los creyentes de Macedonia, dice, y Acaya, que en definitiva esas expresiones no hacen otra cosa más que graficar lo que era Grecia en aquel entonces. Fíjense el nivel de alcance y de impacto que tuvo esta joven iglesia en la región. Y ese pasaje que nosotros vamos a leer en un momento es el único pasaje, el único texto de todo el Nuevo Testamento donde se menciona que una iglesia ha venido a ser un ejemplo para otras iglesias. No vas a encontrar en el resto del Nuevo Testamento un pasaje que diga esto con respecto a otra iglesia del primer siglo. Solo se dice eso de la iglesia allí en Tesalónica. Ahora, esto no significa que en el primer siglo no haya habido otras iglesias ejemplares y modelos. Sin embargo, Dios en su soberanía determinó dejar registro en su palabra de esta congregación, una iglesia digna de ser imitada. El pasaje que nosotros vamos a leer, meditar y estudiar nos presenta el estándar al que toda iglesia debería aspirar. Y para bajarlo un poco a tierra y a nuestro contexto, yo diría que la iglesia bautista Buenas Nuevas debería anhelar que se diga de ustedes lo que Pablo dice de los creyentes allí en Tesalónica. Si vos amás esta iglesia local, si vos amás este cuerpo local de creyentes, vos deberías anhelar de todo corazón que esta iglesia sea una iglesia modelo, una iglesia digna de ser imitada. La realidad es que nosotros tenemos muchos prejuicios con respecto a este tipo de ideas, ¿no? Parece que no está bien decir queremos ser una iglesia modelo, queremos ser una iglesia que otras congregaciones puedan imitar, pero mi desafío hoy es mostrarte que no hay nada más antibíblico que pensar de esa manera, pensar que está mal querer ser un modelo de iglesia. De ninguna manera nosotros tenemos que pensar que ser una iglesia digna de imitación tiene alguna connotación negativa. No pienses eso, debemos pensar todo lo contrario. Ustedes deberían anhelar ser una iglesia ejemplar y yendo más al plano personal, vos deberías anhelar y desear ser un creyente que otros imiten. Nosotros tenemos que tener algo muy claro, hermanos. Si hay una definición que me encanta de lo que es una iglesia,
es esta. Una iglesia es lo que sus pastores y sus miembros son. No escapa de eso. Quizás alguno de nosotros ha tenido algún bagaje por varias congregaciones, quizás llegamos por la gracia del Señor a una iglesia sana, pero creo que estamos de acuerdo en que una iglesia es lo que sus pastores y sus miembros son. La iglesia no es algo abstracto, la iglesia no es algo que queda en el aire, un concepto allí en el aire, no, la iglesia sos vos, la iglesia soy yo, la iglesia son las personas que fueron redimidas por Cristo, y lo que vamos a aprender ahora acerca de la iglesia tiene que ver exclusivamente con cada uno de nosotros, cualquiera sea tu condición, cual sea que seas un hermano, pastor o miembro que está sirviendo en la música, en cualquier ministerio. La iglesia somos vos y yo, y esto tiene que ver con cada uno de nosotros. Así que este pasaje de la palabra de Dios te va a ayudar a vos a entender cuáles son esas características que tiene que poseer una iglesia para llegar a ser un modelo digno de imitación. Versículo 6 del capítulo 1 de Primera de Tesalonicenses. Y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, dice Pablo, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para venir a servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Hasta ahí la palabra de Dios, hermanos. Yo no sé si hay alguien que toma nota acá, pero si lo hay, puede anotar como el primer punto de este sermón, el primer principio que nosotros podemos extraer de este precioso pasaje, es que lo primero que se identifica en la iglesia de Tesalónica es que sus miembros llegaron a ser imitadores de aquellos que imitaban a Jesús. Ese es un principio que vemos que surge allí en ese pasaje. Los tesalonicenses, repito, llegaron a ser imitadores de aquellos que imitaban a Jesús. ¿Y quiénes eran aquellos que imitaban al Señor Jesucristo? Aquellos quienes los instruyeron, Pablo y su equipo misionero. Si leemos el verso 4 del mismo capítulo, dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Y fíjense qué interesante, como bien sabéis cuáles fuimos, dice Pablo, quienes fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Fíjense que Pablo está haciendo mención de ciertas virtudes que tienen estos creyentes en Tesalónica, pero al mismo tiempo el apóstol Pablo está remarcando en el texto quiénes fueron ellos en medio de los tesalonicenses, cómo se condujeron en medio de ellos. Por eso el verso 6 dice, y vosotros vinieron a ser, ¿qué cosa? Imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. La traducción lenguaje actual dice este pasaje, ustedes siguieron nuestro ejemplo y el de nuestro Señor, y aunque sufrieron mucho, recibieron ese mensaje con la profunda alegría que da solo el Espíritu Santo de Dios. Fíjense que los creyentes de Tesalónica no solo recibieron el mensaje del Evangelio, hermanos, no solo recibieron la predicación poderosa de la palabra de Dios, sino que ellos también absorbieron, me gusta esa palabra, ellos absorbieron, ellos adoptaron el estilo de vida de aquellos hombres que les llevaron la palabra de Dios. Es decir, el estilo de vida de Pablo, Silas, Timoteo, tremendos hombres del Señor que trabajaron intensamente en ese lugar pese a la persecución que sufrieron, y ahora vamos a hablar un poco de eso. Pero de esa manera los tesalonicenses llegaron a ser imitadores de Jesús y ejemplo para otros. Y hay un principio que nosotros debemos grabar a fuego en nuestro corazón. El caso de los tesalonicenses es un caso donde los imitadores llegaron a ser dignos de imitación. Ellos se encuentran imitando un modelo de conducta, de carácter de los hombres que trabajaron en medio de ellos, pero el texto y el énfasis de nuestro pasaje es que ellos ahora son dignos de imitación en toda la región de Grecia, decíamos antes. Y esa, hermanos, es la esencia de lo que podríamos considerar como el discipulado integral en la vida de una iglesia que es saludable, de una iglesia que es sana para el alma de las personas. El proceso de discipulado no se produce únicamente cuando nosotros traspasamos información. A veces tenemos la vaga idea de que discipular a alguien es sentarlo con un librito, con un material,
etcétera, con las doctrinas básicas y demás, que eso es fundamental y es muy útil, pero el verdadero discipulado en una iglesia sana y bíblica se da cuando nosotros estamos modelando una vida, que va más allá de transferir información, no, es modelar una vida. El proceso bíblico del discipulado integral no es otra cosa más que transferir vida. Eso, hermanos, es discipular a la luz de la Escritura. Entonces, para hacerlo más fácil y reducir todo esto a una idea, ¿cuál es? La esencia del discipulado es la imitación. Repito, la esencia del discipulado es la imitación. Y eso fue lo que sucede en Tesalónica. Pablo les dice, ustedes vinieron a ser imitadores de nosotros y del Señor. Y es interesante el orden que usa Pablo en el texto. De nosotros, dice él, y del Señor. A ver, ¿quién es nuestro modelo supremo a quien nosotros debemos imitar? Jesús, nuestro Señor Jesucristo. Él es el patrón bíblico, Él es el modelo supremo para nuestras vidas. Sin embargo, Pablo menciona primero que los tesalonicenses lo imitaron a ellos, a los misioneros, a los siervos que trabajaron allí en ese lugar. Y ese orden está puesto de manera intencional, ¿por qué? Porque se da un fenómeno en la iglesia del Señor, se da un patrón de conducta, podríamos decir, con los nuevos creyentes. Los nuevos creyentes comienzan a imitar a Jesús en la medida en que ellos perciben su carácter a través de ¿quién? A través de creyentes más maduros en la iglesia local. Y eso ocurre por lo que en general con ¿quiénes? Con aquellos que están sirviendo, porque eso debiera pasar en una iglesia sana. Los hombres maduros de la congregación son los que están sirviendo, son los que están impactando la vida de los otros creyentes, de los nuevos creyentes que llegan a la iglesia. Esa es la forma en que los nuevos creyentes, aquellos que comienzan a transitar la vida cristiana, es la forma en que ellos llegan a imitar a Jesús. ¿Cómo? Observando a quienes ministran su vida, a quienes sirven en medio de ellos. Dice un autor, los pastores o siervos de Cristo son el primer libro que leen los nuevos creyentes, y me encanta eso, porque es una realidad, es un hecho. Y es de esa forma que se aprende a imitar a Cristo. Obviamente que cada creyente va a conocer a Cristo a través de las páginas de la Biblia, de eso no hay duda. Pero inicialmente lo van a conocer a través de aquellos que están modelando a Cristo en sus vidas. Es por eso que en el Nuevo Testamento no solamente se nos exhorta a imitar a Cristo, sino también debemos imitar a aquellos que son imitadores de Él. Si no, miren las palabras de Pablo a los Corintios, por ejemplo, 1 Corintios 4:16 dice, por tanto os ruego que me imitéis. Y más adelante en el capítulo 11, 1 Corintios 11:1 dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. El modelo por excelencia que nosotros debemos imitar es a la persona de Cristo, no hay discusión en eso. Pero Pablo, hermanos, había ejemplificado delante de estos creyentes a la persona y al carácter de Cristo. Y por eso él exhorta, en este caso a los corintios, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Yo mucho tiempo pensé, hermano, les cuento algo privado, ¿no? Que ya deja de ser privado. Yo mucho tiempo pensé que Pablo era como una especie de superhombre. Yo pensé que tal vez él era especial, distinto, algo, porque veía su vida, leía sus cartas que componen la mayor parte del Nuevo Testamento, y yo pensé que él era un superhombre, alguien diferente, pero eso es un error teológico, hermanos. ¿Por qué? Pues bueno, cuando estudié la Biblia me di cuenta que Pablo era un hombre sujeto a pasiones, como las tuyas, como las mías. Me di cuenta que Pablo fue salvado por el mismo Salvador que vos y yo. Me di cuenta que Pablo fue regenerado por el mismo Espíritu que obró en vos, que obró en mí. El pedido de Pablo es claro, imítenme a mí porque yo soy un imitador de Jesús, esa es la idea. Los pastores, hermanos, no solo enseñamos con nuestras palabras, los pastores debiéramos enseñar con nuestro ejemplo. De hecho, yo tengo un lema, una máxima de mi vida, digo, los pastores debieran enseñar mejor abajo del púlpito. No voy a decir que es fácil, pero pararse y proclamar la Escritura es muy bueno y basta con ser elocuente también, pero vaya que valoramos a esos hombres que nos enseñan más debajo del púlpito, con su vida, con su ejemplo. Por eso digo siempre que hay pecados que son graves en la vida de cualquier creyente, pero mayormente en la vida de un pastor. Hay pecados que si un hermano los comete, claramente afecta la salud de la iglesia, la pureza de la iglesia, pero el daño es mucho más grave cuando lo comete un pastor. Y estos hombres que están sirviendo allí en Tesalónica son un modelo para 2000 años después para quienes ejercemos el ministerio pastoral, pero acá quiero
atravesar a todos los hombres por igual. O sea, esto no es solo para un pastor, esto es para todos los hombres de la congregación. ¿Por qué? Porque el mandato del Señor, el llamado del Señor a vivir una vida digna de imitación es para todos. Pablo le dice a Timoteo en su primera carta, ninguno tenga en poco tu juventud. Pablo no le está diciendo esto a un jovencito. A veces uno piensa, mirá, era jovencito Timoteo. No, tenía alrededor de 40 años. Pablo le está diciendo, ninguno tenga en poco tu falta de experiencia, podríamos traducir esa palabra juventud. Y fíjense el énfasis allí. Si no sé, ejemplo, dice, de los creyentes. ¿En qué, Pablo? En palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Cuando escribe la carta pastoral a Tito, le dice lo siguiente: exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de ¿qué? De buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Yo no sé si vos sentís el mismo peso de gloria que tiene ese pasaje sobre nuestras vidas. Estas responsabilidades que vemos en cartas pastorales o en pasajes como estos no son exclusivos para los pastores, atraviesa a todos los hombres por igual en la congregación del Señor. Es responsabilidad de los pastores y de los hombres que componen la iglesia. Hablábamos este fin de semana con un grupo de hombres y dábamos gracias al Señor. ¿Por qué? Por el hecho de ser hombre. Porque es un alto honor el que el Señor nos dio a los hombres y un alto llamado también a los hombres. Y por supuesto que a las mujeres también, no quiero que se pongan mal las hermanas. Ahora vamos a hablar de ellas. Filipenses capítulo 3, versículo 17 dice, hermanos, otra vez, quiero mostrarle el énfasis, hermano, que hay en todo el Nuevo Testamento. Sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis de nosotros. ¿Qué está diciendo ese pasaje? Que los filipenses debían imitar a Pablo, pero también debían imitar a aquellos que imitaban a Pablo. ¿Por qué? Porque ellos estaban imitando a Jesús. Ese es el eslabón o la cadena de lo que decíamos antes, del discipulado. Entonces, la esencia del discipulado, ¿qué es? La imitación. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Es interesante que Pablo le dice a Tito en su carta pastoral que él debe exhortar a las hermanas. Y ahora me quiero centrar un poquito en las hermanas de la congregación. O sea, ¿qué dice la Escritura acerca de nuestras hermanas aquí presentes? Pablo le dice a Tito en su carta pastoral que Tito exhorte a las hermanas más maduras de la iglesia para que ellas sean maestras del bien y que sean un modelo, que enseñen a las mujeres más jóvenes. Dice Tito 2:3, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa buena, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y la idea de esa palabra enseñar que aparece allí en el texto es no enseñar solo con palabras, sino principalmente con el ejemplo. O sea, la idea de enseñar que aparece allí en ese texto es modelar una vida. Y si pudiéramos detenernos un ratito en este sermón para bajar a tierra y hablar un poco acerca de las hermanas también, un llamado que la palabra de Dios hace no solamente a los hombres que sean dignos de invitación, sino también a las hermanas. En este caso, las mujeres mayores de la iglesia. Dice Pablo que ellas están llamadas por la Escritura a ser maestras del bien, que enseñen a las mujeres más jóvenes a amar a sus maridos, a amar a sus hijos. ¿Eso qué significa o qué impacto tiene en mi vida si soy una hermana de esta iglesia local? Eso significa que cuando las hermanas más jóvenes te ven a vos, deben aprender de vos, ¿qué cosa? Amar a sus maridos, amar a sus hijos. Cuando te ven a vos, ellas deben aprender a ser prudentes, deben aprender a ser castas, deben aprender a ser puras, santas, inocentes en pensamiento, cuidadosas de su casa, buenas, dice el texto, sujetas a sus maridos. Nosotros vivimos en una generación, hermano, que si bien estamos en la era de la información, o ya estamos pasando esa era, porque nunca fue tan fácil acceder a información, a contenido, etcétera, etcétera. Sin embargo, la generación más informada es la generación que más problema tiene para definir lo que es, en esencia, la castidad.
El ser casto, y me quiero concentrar solo en una palabra porque hay muchas palabras allí que aparecen en ese texto, pero el ser casto o casta tiene que ver con mi comportamiento sexual, hermanos. Tiene que ver con ser dueñas, en este caso, de sí mismas. Cuando nosotros hablamos de castidad, hablamos de preservar la relación sexual para el ámbito matrimonial. Pero el acto sexual no es la única implicación que tiene la palabra castidad, sino que está ligado a todo aquello que tiene una connotación sensual. Está ligado a todo aquello que tiene una connotación sexual y abarca cuestiones tales como, por ejemplo, cómo me presento ante el mundo, cómo me visto, cómo me presento ante los demás creyentes. Porque yo puedo vestirme, yo puedo de pronto usar un tipo de ropa que tiene claramente una connotación sensual. Y la pregunta que como mujer vos tenés que hacerte es la siguiente. Cuando vos elegís tu ropa, ¿lo haces pensando en que si todas las hermanas de la iglesia se vistieran como vos, estarían modelando la pureza y la santidad en el Señor Jesucristo? Por lo que nosotros vemos en el texto que leímos en esta carta pastoral, no es algo opcional. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que las hermanas son maestras, maestras del bien. Una maestra, bien sabemos por todos los desastres que hoy se están haciendo en las escuelas, las maestras pueden enseñar algo bueno o algo malo. En este caso dice, sean maestras del bien. Tu ejemplo le está enseñando a otras mujeres, hermanas. Tu ejemplo le está enseñando a otras mujeres. Y esto no solamente es aplicable a las hermanas mayores. No, si vos sos una mujer joven, bueno, es muy debatible en la mujer que es mayor y que es menor, no me voy a meter en el tema ese de definir edades, pero si vos te considerás una mujer joven, esta palabra también, la escritura también te involucra a vos, es aplicable para vos. ¿Por qué? Porque así como vos estás aprendiendo de otros modelos, también detrás tuyo hay otras jovencitas, hay niñas que están aprendiendo también. Nosotros estamos invadidos en el mundo evangélico, no creo que aquí en Saspeña pase algo diferente a lo que pasa allí en Santa Fe, pero estamos invadidos por la cultura que invadió la iglesia, una cultura tremendamente secular, una cultura tremendamente antibíblica, y es alarmante, hermanos, eso. Y esto que yo digo no tiene que ver con legalismo, no tiene que ver con nada de esas cosas, por lo cual no pienses en eso, no. Tiene que ver con la modestia que debe caracterizar a nuestras hermanas, el hecho de vestirse con pudor y modestia, como dice la Escritura. ¿Quién lo enfatiza eso? Lo enfatiza la palabra de Dios. Y hay un detalle no menor que Pablo dice, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y eso es fuerte, eso es una alerta. ¿Por qué? Porque me demuestra la seriedad del mandato de esta instrucción. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios puede llegar a ser blasfemada con mi vida, con mi ejemplo. Es decir, yo de pronto hablo bonito, digo muchas cosas que tienen cierta coherencia, pero a la hora de vivir, a la hora de modelar un ejemplo, no soy alguien digno de imitación. Entonces, cerrando la aplicación, hermanos, somos imitadores que deben ser dignos de ser imitados. Ese es el principio. Ahora, si vos querés evitar eso, perdón la dureza, pero tenés que salir del cristianismo. O sea, tenés que salir, eso es inevitable en la vida cristiana. Ahora, si esto representa una encrucijada para vos, no hay muchas opciones. Nosotros siempre, quieras o no, estamos imitando a alguien y al mismo tiempo siendo un ejemplo para otros. Y la pregunta de rigor, y ahora sí quiero una pregunta de introspección para vos, para mí. ¿A quién estás imitando vos? Hacete esa pregunta, ¿a quién estás imitando? Vos podés pensar ahora en 2, 3 hermanos de la iglesia a los cuales vos imitás conscientemente. Repito, erradiquemos de nuestra mente esa idea tonta de que está mal imitar a alguien. La Escritura nos llama a imitar los buenos ejemplos, los buenos modelos que tenemos entre nosotros, porque indefectiblemente siempre estamos imitando a alguien, consciente o inconscientemente, y siempre vamos a ser ejemplo para alguien. Todos nosotros, sin excepción, salvo que algún hermano quiera levantar la mano, pero creo que todos nosotros somos personas imperfectas en este lugar. Somos pecadores, redimidos, pero no glorificados todavía. Pecadores perdonados por la gracia de Dios, que estamos tratando de imitar a Cristo con todo lo que eso significa. Entonces,
La pregunta sigue siendo de rigor, ¿qué ejemplo le estás dando vos a otros? ¿Sos un creyente a los que los demás pueden imitar porque estás dependiendo del Espíritu Santo para ser un imitador de Cristo? Quizás a vos te pasa lo que me pasaba a mí en algún momento. Yo, ¿de qué puedo ser ejemplo? Porque no hay nadie que se conozca mejor que uno mismo. Es más, hay una prueba, hay un ejercicio muy interesante. Si pudiéramos, imaginémonos esto, ¿no? Por si hubiera alguien aquí en medio nuestro que tiene duda de quién es, imaginémonos esta escena, un juego. Buscamos un cable del proyector, lo conectamos a nuestra mente y proyectamos ahí arriba tus pensamientos, para que los demás podamos ver lo que pensás, para que los demás podamos escuchar tus pensamientos. Bueno, esa es la realidad. Yo no resisto un segundo, hermano, acá adentro. Y yo creo que todos saldríamos corriendo. Bueno, esa es la realidad de quiénes somos, hermanos. Pero, sin embargo, a pesar de eso, el Señor hizo una obra en nuestra vida y la está haciendo todavía. Entonces no pienses, ¿quién puede imitarme a mí? No. Estos nuevos creyentes de Tesalónica, decíamos, son nuevos convertidos y son seres humanos comunes y corrientes. Y sin embargo, llegaron a ser un ejemplo en toda Grecia. Es decir, que 2000 años después nosotros no tenemos excusa para no ser un ejemplo. Ahora, ¿vos te imaginás esta iglesia local siendo un ejemplo en toda la región del Chaco, en toda la provincia, en todo el norte de nuestro país? No es soberbia pensar así, hermanos. Es bíblico pensar así. Nadie tiene excusa para no ser un ejemplo, decíamos. Los pecadores imperfectos de este lugar, que fueron lavados y comprados por la sangre de Cristo, tienen que ser un modelo. ¿Por qué? Porque no hay que ser perfecto para ser un ejemplo, hermanos. Si perfección es lo que se requiere, ninguno de nosotros podríamos siquiera pensar ser un ejemplo. De hecho, una de las cosas que los creyentes debemos modelar es nuestro carácter. Nuestro carácter. ¿De qué forma? Desarrollando, aprendiendo, teniendo un espíritu enseñable cuando somos corregidos. Este es un hermoso ejemplo, hermanos. ¿Saben quiénes son los creyentes dignos de imitar? No los perfectos. Los creyentes dignos de imitar son aquellos pecadores que cuando pecan aceptan la corrección. Aceptan la corrección. Esa es la gente que se vuelve imitable. Cuando en medio de la corrección ellos reaccionan, ¿cómo? Correctamente, piadosamente, con un corazón humilde, un corazón enseñable. Los creyentes dignos de imitar, cuando son convencidos de pecado y reaccionan correctamente, ¿saben lo que están haciendo delante de los otros creyentes? Modelando una vida de arrepentimiento. Porque en esencia esa es la vida del cristiano, una vida de arrepentimiento. No estamos hablando, decíamos, de una vida perfecta, estamos hablando de una vida de arrepentimiento. Y la gente ve mi vida y puede decir, yo puedo imitar a este hombre, yo puedo imitar a esta mujer. ¿Por qué? Porque cuando él peca, cuando él se equivoca, se arrepiente, pide perdón, no solo a Dios, sino que va y resuelve, va y repara el daño. Lo veo con esta persona, lo veo con los hermanos. Eso es ser digno de ser imitado, hermano. No hay que ser perfecto. Perdón, hoy es la noche de las preguntas, pero otra pregunta de rigor. ¿Soy un ejemplo para mi esposa? ¿Soy un ejemplo para mi esposo? ¿Soy un ejemplo para mis hijos? Esta pregunta tiene que calar hondo en nuestros corazones, hermanos. Si todos los creyentes de esta iglesia te estuvieran imitando a vos, ¿cómo sería esta congregación? ¿Te pusiste a pensar en eso? ¿Cómo sería esta iglesia local si todos te imitan a vos? ¿Sería una iglesia ejemplar si todos te estuvieran imitando, por ejemplo, en qué cosa? En tu pasión por la iglesia, en tu pasión por el Evangelio, en tu pasión por Cristo, en tu pasión por la proclamación del Evangelio, por evangelismo. ¿Cómo sería esta iglesia si te estuvieran imitando en tu carácter piadoso? Hacete esas preguntas. Son preguntas necesarias para poder bajar a tierra y a nuestra vida un pasaje como este. Volvamos a nuestro texto, 1 de Tesalonicenses. Fíjense que Pablo es bien específico en las cosas que estos creyentes imitaron de los hombres que trabajaron allí en medio de ellos. Pablo menciona por lo menos 3 cosas. En primer lugar, la forma en cómo ellos recibieron la palabra, hermanos. Versículo 6, y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor. Fíjense, vinieron a ser imitadores de nosotros y del Señor, ¿cómo? Recibiendo la palabra, en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Vamos a detenernos unos minutos en esa expresión de recibir la palabra.
Esa expresión recibir la palabra es mucho más que un simple conocimiento intelectual, es mucho más que almacenar conocimiento teológico. Hablábamos antes con el hermano pastor de que a veces los creyentes son pura cabeza, o sea, son librerías teológicas, saben mucho de teología, pero eso no es solo recibir la palabra, eso es una parte, diría yo, menor. Recibir la palabra es aceptarla tal como lo que es. ¿Y qué es las Sagradas Escrituras? ¿Qué es la Biblia? La palabra inspirada de Dios. Eso es recibir la palabra, hermano. Es la Biblia y ningún otro libro. Es la Biblia y ninguna otra filosofía. Es la Biblia y ninguna otra idea que ande dando vuelta por ahí lo que debe moldear tus creencias, lo que debe moldear tu cosmovisión de la vida, lo que debe moldear tu conducta. O sea, es la Biblia y solo la Biblia. ¿Por qué? Porque ella es la palabra de Dios, contrario a lo que la teología liberal diga hoy. No, hay ficción, hay metáforas. No, la Biblia es la palabra de Dios en su totalidad, hermanos. La Biblia es ese lente que vos tenés que ponerte para ver la vida, para ver la iglesia, para ver tu familia, para criar a tus hijos, para trabajar allí en ese ambiente donde vos trabajás, donde te movés a diario. Es la Biblia, es la palabra de Dios lo que debe moldear, darle forma a tu vida. Y los tesalonicenses recibieron la palabra. Y Pablo lo vuelve a enfatizar en el capítulo 2, versículo 13, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando, otra vez, recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Ese es el desafío que tenemos como iglesia, hermanos. El que se para acá a predicar y el que está sentado allá escuchando la predicación. No es más responsable el que se para acá a predicar, no. Estamos en igualdad de condiciones, estamos en igualdad de responsabilidades. Simplemente una breve aplicación con respecto a eso. ¿Vos te imaginás un hombre que tiene la tarea de predicar? Dios está desarmando la vida de ese hombre durante la semana, con su palabra. Ese hombre está haciendo tratos con Dios. Ese hombre está siendo aplastado por la gloria de Dios, está siendo humillado en su pecado por la palabra que está estudiando, que está preparando para venir y entregarla al pueblo. Decíamos antes, el punto más alto de la adoración en la iglesia de Cristo es la exposición fiel de las Escrituras. Ese es el punto más alto de nuestra adoración, cuando escuchamos a Dios hablar. ¿Y vos te imaginás? No, hoy no voy a la iglesia. No sé, me vinieron unos parientes, hoy me siento mal, no tengo ganas de ir a la iglesia. Dios destruyó un hombre durante la semana para hablarte a vos. Porque si ese hombre es un hombre fiel, si ese hombre es un hombre que toma con temor y temblor el pararse aquí adelante y proclamar las Escrituras, o sea, es Dios el que va a tener trato con vos el domingo. Y yo en lugar de ir y recibir la palabra, me quedé en casa o fui a hacer otras cosas. ¿Se dan cuenta, hermanos? Ese es un claro ejemplo de la importancia y de cómo bajamos a nuestra vida este acto de recibir la palabra. Repito, el que se para acá a predicar y el que está sentado allí escuchando la predicación están en igualdad de condiciones. El que se para acá tiene el desafío de estar diciendo no palabras de hombre, no, la palabra de Dios, comunicar con fidelidad las Escrituras. Y el que está sentado allí tiene la responsabilidad de escuchar la voz de Dios en la predicación fiel y no luchar en su corazón con pensamientos tales como esa es la idea de este hombre, esa es la idea del pastor, esa es la idea del predicador. Porque parece como que hay un doble mensaje a veces en nuestras mentes. No, erradicá eso y recibí la palabra de Dios. Recibir la palabra de Dios es una característica fundamental de una iglesia modelo. Recibí la palabra de Dios porque lo que tiene poder es su palabra, no la elocuencia de un hombre. No, es la palabra la que penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón. Y estos creyentes en Tesalónica aprendieron de Pablo y de su equipo misionero a ser imitadores de Jesús. ¿En qué sentido? En la importancia suprema que el Señor Jesucristo le da a la Escritura. Jesús le dio a la Sagrada Escritura un lugar predominante durante su vida terrenal, hermanos. ¿Se acuerdan cuando en el principio allí de su ministerio, el Señor, siendo impulsado por el Espíritu Santo al desierto? ¿Quién aparece allí? El enemigo número uno de nuestras almas, usando las Escrituras, fíjense qué irrisorio, ¿no? Queriendo destruir al Señor, haciéndolo pecar con la misma palabra. Escrito está, ¿y qué le dijo el Señor? No, escrito está también.
usando correctamente la palabra. En la mente del Señor Jesucristo era imposible, hermano, pensar que las Escrituras fueran quebrantadas. Si está escrito, no hay nada más que hablar, es lo que diría el Señor. Si está escrito, no hay nada más que hablar. Pablo dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, Romanos 3:4. Listo, la palabra de Dios acá, delante de mis ojos, siendo la cosmovisión, los lentes que yo necesito para mirar la vida. Juan 4:34, Jesús le dijo a sus discípulos, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Nuestro Señor Jesucristo, hermano, el Hijo de Dios encarnado, tomaba en serio la palabra de Dios. Juan 5:30, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Los creyentes que modelan a Cristo aman la palabra de Dios y la toman muy, pero muy en serio. Los demás pueden ver que para vos las Escrituras son supremamente importantes. Pueden ver los demás que hay pasión por la palabra de Dios, que amás la palabra de Dios. Otra característica, hermano, los creyentes en Tesalónica no solo recibieron la palabra de Dios, sino que lo hicieron en medio de mucha tribulación. Y me voy a esmerar un poco para que todos puedan entender lo que está ocurriendo detrás de esta expresión, mucha tribulación. Porque quizá nosotros no entendamos. Nosotros estamos en un lugar precioso, que por cierto es muy lindo este salón. Aire acondicionado, todas las comodidades. Nosotros quizás tengamos dificultad para entender lo que es la tribulación. Quizás tengamos dificultad para entender lo que es la persecución por causa del Evangelio. Vivimos en Occidente, eso por la gracia de Dios no ocurre por el momento. Dice nuestro texto, recibiendo la palabra de Dios en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. ¿Cómo? Tribulación y gozo no me cierra que estén en la misma oración. Ellos aprendieron, hermanos, de Pablo, de Silas y de Timoteo, a ser imitadores de Jesús en el sufrimiento que trae consigo hacer la voluntad de Dios. Estos hombres estaban modelando un tipo de vida que tenía que ver con una fidelidad al Señor, a su palabra y al Señor de la palabra, ¿no es cierto? Y en medio de esa adversidad ellos tenían gozo, es lo que dice el texto. Por eso, repito eso, hermano, trae sufrimiento hacer la voluntad de Dios, y es lo que ellos están modelando para estos creyentes. Basta con leer Hechos capítulo 16, hermano, Hechos capítulo 16 y 17, donde se narra cómo fue la extensión del Evangelio fuera de Jerusalén. El Evangelio está como encapsulado en Jerusalén. ¿Y qué hace Dios providencialmente? Permite la persecución para que salgan, porque esa era la intención, esa era la gran comisión. No que muera allí en Jerusalén, que salgan. Y eso fue un proceso para entenderlo a los apóstoles. Al punto que vos vas a leer Hechos y ellos van a tener que ir a constatar de que los gentiles están recibiendo el Evangelio. Y Hechos capítulo 16 y 17 nos muestra cómo fue la extensión del Evangelio fuera de Jerusalén. En Hechos se puede ver el alto precio que Pablo y su equipo misionero tuvieron que pagar para predicar la palabra de Dios en un ambiente tremendamente hostil. ¿Y saben qué? Esto era notorio para los tesalonicenses. Ellos sabían esto, ellos habían visto esto. Pablo estaba preso junto a Silas en la cárcel de Filipo. Y dice la Escritura, ¿qué hacían? Estaban enojados, renegados con Dios. Estaban cantando himnos, hermanos. Los creyentes en Tesalónica aprendieron de Pablo y de su equipo misionero lo que era sufrir por Cristo. Ellos modelaron ese ejemplo en la vida de estos creyentes. Ellos recibieron la palabra, ellos abrazaron el Evangelio de todo corazón, no con aires acondicionados y con la comodidad que nosotros tenemos, no. Ellos hicieron todo esto en medio de una severa persecución. Dice el capítulo 2 de Primera de Tesalonicenses, verso 14. Porque vosotros, hermanos, viniste a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están, ¿dónde? En Judea. Pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. ¿Te das cuenta? Pablo está reconociendo de que estos griegos sufrieron al igual que las iglesias que están en Judea de los propios judíos. Y es un reconocimiento que Pablo está haciendo. ¿Por qué? Porque él está diciendo, ustedes están imitando a las iglesias que están en Judea. Dice, verso 15, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus profetas. Y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios.
y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo, dice Pablo. Algo importante destacar en ese texto, hermano, es que la iglesia modelo, la iglesia de Tesalónica, una iglesia digna de imitar, una iglesia ejemplar, ¿qué estaba haciendo? Estaba imitando, estaba copiando ¿a quiénes? A las iglesias de Dios en Cristo, que estaban en Judea, dice el texto. Ahora, no hay nada más inmaduro, hermanos, no hay nada más antibíblico, diría yo, para ser leve y suave en esta noche. No hay nada más imprudente que quejarse, por ejemplo, de esta forma. Ustedes hacen eso porque le están copiando a tal iglesia. Ustedes hacen eso porque le están copiando a la iglesia fulana. ¿Escucharon eso? Bueno, acá no debe pasar, pero en aquellos lados se escuchan cosas como que dicen así algunos creyentes. Ahora, si la iglesia tal, si la iglesia fulana, es una iglesia bíblica, es una iglesia centrada en las Escrituras, es una iglesia saludable para el alma de la gente, esa es una iglesia que hay que copiar. Esa es una iglesia que es digna de ser imitada, por lo cual vamos a imitarla. Nosotros no vamos a inventar la pólvora, hermanos. Nosotros no vamos a inventar nada nuevo. Las iglesias reformadas no inventan nada nuevo, no inventan la pólvora. No estamos para inventar cosas nuevas, ya todo está inventado. Por eso somos reformados, nos añadimos a años de historia del cristianismo. Entonces lo más probable, hermanos, es que nos encontremos trabajando para ser una iglesia modelo, digna de imitación, una iglesia ejemplar que a su vez está haciendo lo que hacían los tesalonicenses. ¿Y qué hacían ellos? Imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. El texto no solo dice que los tesalonicenses imitaron a las iglesias de Judea, porque no muere ahí, sino que sufrieron como estas iglesias. A Pablo, a Silas y a Timoteo lo expulsaron de Tesalónica. ¿Y saben qué? Los hermanos vieron eso. Ellos fueron testigos oculares de eso. Y ellos aprendieron del ejemplo de estos siervos. El gozo y el sufrimiento, hermanos, no es natural. Dudo que alguien se levante acá y diga, me encanta sufrir, vos sabés que es uno de mis hobbies favoritos. No es natural. No se trata de ese gozo del cual habla la Escritura, no es ese tipo de alegría que nosotros experimentamos cuando las cosas están funcionando, cuando las cosas no están yendo bien. Ese gozo que menciona la Escritura es el fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu, ¿cuál es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Lo que está ocurriendo con los tesalonicenses, quiero decirte esto, quiero que entiendas esto, es sobrenatural, no nace en el corazón humano de ellos, no, es algo sobrenatural, algo que solamente lo produce el Espíritu de Dios. Estos creyentes fueron discipulados, pero no con un material, no con un librito de los 5 pasos o las 5 doctrinas básicas, no, estos creyentes fueron discipulados para el sufrimiento, hermanos, por medio del ejemplo de ¿quién? De Pablo, de Silas y de Timoteo. Cuando Pablo escribe a los Corintios, él menciona el ejemplo de las iglesias de Macedonia, dentro de las cuales claramente estaba la iglesia allí en Tesalónica. Y Pablo va a decir lo siguiente, 2 Corintios capítulo 8, versículo 1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Hermanos, no hay que ser rico para dar. No hay que ser ricos para amar. No hay que ser rico para hospedar, no hay que ser rico para hacer el bien. Es lo que aprendemos de este ejemplo de estas iglesias de Macedonia, en especial de la que quedó registro. ¿Y cuál es? La iglesia en Tesalónica. Estos hermanos eran pobres. ¿Querés que te lo diga más gráficamente? Eran miserablemente pobres, tremendamente pobres. Y en medio de su tribulación, en vez de quejarse, en vez de sacar excusas necias, en vez de pensar tonterías, de autocompadecerse, ¿saben lo que estaban pensando estos creyentes tremendamente pobres? ¿Qué les faltará a los hermanos allí en Judea? ¿Cómo nosotros podemos ayudarles con lo que tenemos, con lo que Dios nos ha provisto? Eso que dice Pablo no es poético, hermano. Abundaron en generosidad.
No, eso es una verdad. Eso no está ahí para decorar el texto, no, eso es literal, es lo que ocurrió. Ser imitadores de Jesús implica ese gozo sobrenatural del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Jesús lo experimentó. Fíjense, Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, dice el autor de los Hebreos, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo, ahí está hablando del Señor Jesucristo, el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. Cristo experimentó gozo, hermanos. ¿En medio de qué? Estando colgado allí. Gozo en medio del sufrimiento. ¿Y saben qué? Hubo testigos oculares, los apóstoles. Buscá cómo murió cada uno de ellos. Terrible. Salvo Juan, que murió de viejo, pero antes fue quemado y exiliado. Pero los apóstoles observaron eso. Ellos fueron testigos oculares. El libro de Hechos nos dice que los apóstoles fueron encarcelados por predicar la palabra en una sinagoga. Hechos 5:40, llamando a los apóstoles, después de azotarlo, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús. Y los pusieron en libertad y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por digno de padecer afrenta por causa del nombre. Yo lo leo de nuevo porque no lo entiendo, hermanos. Azote, no me cierra, azote, gozo, sentirse digno, eso no cierra según la lógica humana. Llamando a los apóstoles después de azotarlo, dice, este concilio, el Sanedrín, la Corte Suprema Judía, los azotaron y le dijeron, córtenla, dejen de hablar de Jesús, van a tener la libertad, pero dejen ya de predicar. Y dice Lucas, que es el autor de Hechos, dice que salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, y todos los días en el templo y por las casas andaban escabullidos. No, dice, no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Eso no es natural, hermanos. Eso no es natural. Esta gente no tenía un problema psicológico. Ellos no tenían un problema físico, quizás, que les anulaba el dolor. No eran masoquistas ellos. Ellos no les gustaba sufrir, hermano. A ellos les dolían los golpes tal como te duelen a vos. Sin embargo, ellos se gozaban en poder mostrar a los ojos del mundo que Cristo es tan precioso y tan valioso que tengan lo que tengan que padecer. No importa lo que tengan que padecer por su causa, vale la pena sufrir por Cristo. Vale la pena. Vale la pena. Eso es el ejemplo que ellos modelaron a los creyentes, a los tesalonicenses en este caso. Sufrir por la causa de Cristo, hermanos. Me gusta lo que dice un autor. Sufrir por la causa de Cristo es una oportunidad que Dios le da a algunos creyentes para mostrarle al mundo y aún a otros creyentes que Jesús es tan precioso que vale la pena sufrir por Él. Me encanta. Porque yo pienso en mí y digo, wow, no soy necio, hermano. Yo no me olvido, y te animo a vos a que no te olvides de que mientras nosotros estamos escuchando la exposición de la palabra, en un precioso lugar, en total libertad, con todas las comodidades pertinentes, en este mismo instante, en el otro lado del charco, del otro lado del océano, en el otro continente, hay personas que están muriendo por la causa de Cristo. Mientras nosotros estamos cómodos, hay otros que están sufriendo. Mientras nosotros estamos cómodos, hay otros que se tienen que juntar en una cueva, bajo tierra, en un sótano. Mientras nosotros venimos al culto, a veces hasta dudamos, ¿iré o no? Está tan lindo la noche hoy. ¿Me entendés? Hay gente que va a expensa de su propia vida. Hay gente que va a expensa de que le maten a sus hijos, de que le quiten todos sus bienes, porque esa es la realidad, hermano. Por eso, sufrir por la causa de Cristo es una oportunidad que Dios le da solo a algunos. Yo a veces medito en esto y le doy gracias a Dios porque esos algunos que están sufriendo realmente por la causa de Cristo son un ejemplo para mí. Yo soy un creyente, soy pastor encima. Porque yo en mi humillación y en mi pecado hasta dudo de cómo yo sería si estuviera bajo persecución. Gracias, Señor, por el ejemplo de esos creyentes, que son un modelo para el mundo, son un testimonio para el mundo de lo que realmente significa sufrir por Cristo, y son un ejemplo para los cristianos y los creyentes de Occidente, hermanos. Estamos modelando delante de otros lo que implica recibir la palabra en medio de mucha tribulación con el gozo del Espíritu Santo.
¿Estamos imitando conscientemente a otros cristianos que recibieron la palabra así? No dejes de pensar en esa realidad, hermanos, porque eso forma parte de la realidad del Evangelio en nuestros días, hermanos. Segundo punto principal, la iglesia de Tesalónica era una iglesia que propagaba el Evangelio. Versículo 7 de nuestro pasaje. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros, dice, ha sido divulgada la palabra del Señor. La Biblia de las Américas dice, la palabra del Señor ha resonado, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser eso? Esa palabra griega se traduce como resonar o divulgar, puede ser traducida como retumbar muy intensamente. Da la idea de una explosión que puede ser oída en un radio muy extenso, hermanos. Y según los estudiosos del idioma original del griego, dicen que esta palabra tiene una relación muy estrecha, con otra palabra griega que se traduce al español como eco. Nosotros sabemos lo que es el eco. Es ese sonido que se replica, que se amplifica cuando va chocando contra objetos. Eso fue lo que pasó, hermanos. Eso fue lo que sucedió con el mensaje del Evangelio cuando llegó a Tesalónica. Estos creyentes se convirtieron en una caja de resonancia. Esa sería la idea de lo que está diciendo Pablo. De tal manera que la palabra del Señor no solo llegó a toda Grecia, Macedonia, Acaya, sino que, dice Pablo, por todas partes, al punto de que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Y hay que entender un poco cómo era Tesalónica, hermanos. La ciudad de Tesalónica llegó a ser la capital de Macedonia durante el Imperio Romano. Estaba en un lugar sumamente estratégico. Estaba situada en uno de los mejores puertos naturales de Grecia y había una ruta que pasaba por allí, la Vía Ignacia, que era una de las rutas principales del Imperio Romano. O sea que esta ciudad era una ciudad muy accesible por tierra, accesible por mar, y ¿saben qué? Los tesalonicenses supieron aprovechar esa ventaja. ¿Por qué? Porque todo aquel que pasaba por Tesalónica para ofrecer su mercadería, para vender su mercancía, iba sí o sí a escuchar el Evangelio de parte de los tesalonicenses. Estos creyentes no paraban de predicar la palabra. Pero no te olvides que ellos están siendo perseguidos, ellos están siendo atribulados. Y eso es lo curioso, están insistentemente predicando la palabra en medio de persecución. Ellos estaban predicando el Evangelio en medio de una persecución terrible y ahora vamos a entender un poco mejor. Ahora, yo quiero un ejercicio rápido entre nosotros. ¿Qué sería lo más natural en este tipo de circunstancias? Donde hay creyentes que sufren quizás pena capital por predicar el Evangelio. ¿Qué sería lo más natural? En nuestra mente, en nuestro corazón, la lógica humana, ¿qué diría? Yo creo que hay una palabra que es prudencia. Hay que ser prudente. Vamos a llamarnos a silencio. Vamos a dejar de predicar un tiempo hasta que las aguas se calmen. No sea cosa que muera alguno de nuestros hijos, muramos nosotros o mueran algunos de nuestros hermanos. Eso diría la lógica humana. Eso puede resultar lógico para nuestra mente, hermano. Pero no fue lo que los tesalonicenses hicieron. Ellos estaban sufriendo persecución por predicar el Evangelio. ¿Y qué hicieron? Siguieron predicando el Evangelio. Nadie iba a pasar por Tesalónica y no iba a oír el Evangelio. Se cuenta, hermanos, que John Bunyan, un flamante escritor cristiano, autor de un libro que ha marcado probablemente generaciones, El progreso del peregrino, hace poco se estrenó una película animada en pandemia, creo que fue. Este hombre estuvo preso por 12 años en una cárcel por predicar el Evangelio. Y en esa cárcel, curiosamente, durante todo ese proceso de 12 años, él escribe El progreso del peregrino. Y hay un relato, cuenta la historia en la biografía de este hombre, que hay un carcelero que se le acerca un día a este hombre y le dice: acordate de tu hija María. Tenía varias hijas, pero María había nacido ciega. Entonces este hombre, para tocar las fibras del corazón, para, entristecerlo y persuadirlo de que siga predicando el Evangelio, le dice: acordate de tu hija María. Ella está sufriendo y vos estás acá en la cárcel. Lo único que tenés que hacer es prometer que te vas a callar, que vas a dejar de predicar y de inmediato se te va a soltar, se te va a dar la libertad. ¿Y saben cuál fue la respuesta de este hombre?
si me sacan de aquí, yo vuelvo a predicar. Si me sacan de este lugar, yo voy a volver a predicar. 12 años preso. En esos 12 años el Señor lo usó para escribir un tremendo libro, que dicho sea de paso lo recomiendo para que lo vean con sus hijos. Eso fue lo que hicieron los hermanos de Tesalónica, hermanos. Y la pregunta de rigor, ¿dónde aprendieron ellos esto? De Pablo y su equipo misionero. ¿Por qué? Porque la esencia del discipulado, ¿qué es? La imitación. Ellos lo están imitando aún en eso, dice capítulo 2, verso 1 de 1 de Tesalonicenses, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido, fíjate el tenor de esta palabra, y haber sido ultrajado en Filipo, dice Pablo, ¿cómo sabéis? O sea, ustedes saben, hermano, no estamos mintiendo, le está diciendo Pablo, ustedes saben que fuimos ultrajados, que padecimos estando en Filipo, sin embargo, dice, tuvimos de nuevo nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. La Biblia de las Américas dice, después de haber sufrido y haber sido maltratados en Filipo, como sabéis, tuvimos el valor, confiados en nuestro Dios, de hablaros el Evangelio de Dios en medio de mucha oposición. ¿Se dan cuenta de quiénes absorbieron esta valentía? ¿De quiénes absorbieron esto? La valentía para proclamar el Evangelio. No había persecución, hermanos, que pudiera frenar a Pablo. Por eso yo en mi inocencia espiritual o en mi inocencia teológica, yo pensaba, este es un superhéroe, un superhombre. No, era un hombre sujeto a pasiones como la nuestra, era un hombre común y corriente, decíamos. Pero no había persecución, no habría sufrimiento que lo frene al apóstol Pablo. ¿Y qué hicieron los tesalonicenses? Lo imitaron. El testimonio de esta iglesia, hermanos, llegó a ser tan conocido que no hacía falta que Pablo contara lo que estuviera pasando en Tesalónica. ¿No te impacta eso? En todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Los tesalonicenses eran famosos, hermanos. Todo el mundo sabía que lo que había pasado allí en ese lugar y el cambio, la transformación que hubo en esta gente. Nosotros tenemos, hermanos, en nuestras manos el mensaje más glorioso que existe. El mensaje más glorioso. Tenemos el mensaje más importante que existe. Es tan vital, es tan importante que es un mensaje de vida o muerte. Tenemos a un gran Salvador que vale la pena ser proclamado, hermanos. Dios quiera que esta iglesia local sea una caja de resonancia en este lugar y donde quiera que el Señor les conceda la oportunidad de predicar el Evangelio, pese a las circunstancias. Tercer principio, hermanos. La iglesia en Tesalónica tenía una lealtad incuestionable, no a un hombre, no a un pastor, sino al único Dios vivo y verdadero. Versículo 9 de nuestro pasaje. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Este es uno de los textos del Nuevo Testamento, hermanos, que mejor describe lo que es la conversión. No tenemos tiempo para hablar de la conversión porque nos iría mucho, pero la conversión no es algo común y corriente, eso es un milagro. O sea, vos estás al lado de un milagro de la gracia de Dios. O sea, no estás al lado de un creyente común y corriente, no. Si el que está al lado tuyo es un verdadero creyente, ese es un milagro andante, porque eso es algo sobrenatural, que ese miserable pecador pase de muerte a vida. Eso es algo sobrenatural. Y este pasaje describe lo que es la conversión. Esa palabra conversión significa revertir una dirección. La palabra conversión significa cambiar de rumbo. Es como cuando te das cuenta que vas por el camino equivocado, entonces haces un giro de 180 grados para tomar ahora sí el camino, la ruta correcta. Eso es convertirse. Pablo describe la conversión en nuestro texto como volverse de los ídolos a Dios. Y esta es una de las tantas expresiones, hermanos, que hay en este pasaje que amerita entender lo que está pasando de fondo. Porque si no, nosotros podemos pasarlo por alto. Cuesta un segundo leer esto, 2 segundos, pero lleva un poquito más de tiempo entender lo que realmente está pasando en el texto, hermano, y en esa realidad que están viviendo estos hombres. Durante toda su vida esta gente había confiado y se había refugiado en sus ídolos. Estamos hablando de una cultura tremendamente pagana. En el primer siglo, hermano, los ídolos dominaban todos los aspectos de la vida social y política del Imperio Greco-Romano. O sea, eso es necesario saber para entender lo que es volverse de los ídolos a Dios.
Eso significa, hermanos, que volverse de los ídolos a Dios era un cambio radical que afectaba toda la vida de la persona. Abandonar la idolatría para ahora adorar al único Dios vivo y verdadero, eso era una terrible ofensa para aquellos que no eran cristianos, para aquellos amigos que tenían estos creyentes que no eran cristianos. ¿Por qué? Porque todo su círculo de relaciones se sentía tremendamente ofendido, traicionados, resentidos. Cuando un creyente abandonaba los ídolos para adorar a Cristo, los miembros no cristianos de su familia, ellos veían eso como una negativa a mantener las tradiciones ancestrales que se había traído en esa familia. Y por eso era una horrible falta de preocupación por las responsabilidades familiares. Es decir, vos te convertías a Cristo y tu familia lo veía como un pecado horrible, como una falta horrible, porque estás tirando por tierra todas las tradiciones que tiene esta familia, todas las creencias que tiene esta familia. Había reuniones familiares, hermanos, que se hacían en honor a los ídolos, ídolos que los creyentes comenzaron a rechazar, a abandonar para ahora adorar a Cristo. Entonces, esas reuniones, los creyentes comienzan a rechazar esas reuniones, porque ellos se habían convertido genuinamente de los ídolos a Dios. Entonces, ¿se dan cuenta de la gravedad? Ellos eran acusados de traición. Ellos eran acusados de traicionar los valores de la familia. Socialmente hablando, esta cultura, esta sociedad creía que la paz en la ciudad, el éxito agrícola, el no tener catástrofes naturales, eso eran cosas que los ídolos, sus dioses, mantenían todo bajo control. Entonces vos te imaginás en una cultura así, abandonar los ídolos para volcarse a adorar a Dios, eso era una afrenta. ¿Por qué? Porque ahora esa comunidad o esa familia estaría exenta a ciertos peligros, porque los dioses que controlaban todo, el éxito en el agro, el éxito en mi negocio, la paz en la ciudad, ahora eso se iban a tomar venganza, eso es lo que creía la gente. Entonces, para que vos entiendas el contexto de persecución de estos cristianos, los cristianos eran acusados cuando venía, por ejemplo, una peste, así, lisa y llanamente. ¿A quiénes culpamos? Los cristianos son los culpables. ¿Por qué? Porque ellos dejaron adorar al Dios de las pestes, que mantiene bajo control las pestes. Entonces, ataquémosle. Yo quiero que vos tomes dimensión del tipo de conversión que Pablo está hablando en el texto y del impacto que esto tuvo, el impacto que tuvo en la vida de estos creyentes. Repito, nosotros leemos rápido ese versículo, pero necesitamos entender las implicaciones que hay detrás de ese texto. Estos creyentes entendieron, hermanos, que era imposible servir al único Dios vivo y verdadero sin que haya un abandono de los ídolos. ¿Por qué? Porque nadie puede pretender tener a Cristo en su vida y tener otros dioses, o tener a Cristo en el altar de otros dioses. No, hermanos. Es por eso que la conversión requiere de una obra previa del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es imposible abandonar ídolos en los que la gente ha confiado durante toda su vida y ahora abandonarlos y confiar únicamente en Jesús. Hablaba con un hermano el fin de semana, me contaba la conversión de su madre y lo que significó desechar, tirar a la basura esas imágenes, esos ídolos que antes adoraba. Cuando fue presentado el Evangelio, ella le dolió hacer eso, pero lo hizo. El Señor abrió los ojos de su entendimiento. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo. Abre los ojos de nuestro entendimiento. ¿Para qué? Abre nuestros ojos para que veamos a Cristo infinitamente superior a cualquier ídolo, infinitamente más hermoso, más deleitoso, más confiable que cualquiera, hermanos. Debemos mantenernos siempre contemplando la hermosura, la gloria y el poder de nuestro Señor Jesucristo para erradicar cualquier tipo de confianza en un ídolo. Dice Primera de Juan 5:20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna, hijito guardado de los ídolos. Amén, dice el texto. Fíjate qué interesante. Está hablando de Cristo, nuestro Señor, del entendimiento que nos ha sido dado para verlo a Él como el único Dios vivo y verdadero, y el mandato es claro. Guardado de los ídolos. ¿Qué tengo que hacer para evitar los ídolos? Mirar a Cristo. Recordarme quién es Jesucristo. Él es el único Dios vivo y verdadero. Ahora, no piense que idolatría es tener una estatua, hermanos. No es nuestro caso.
Quizá nos podemos sentir mejores. Bueno, nosotros no vivimos una cultura pagana, no tengo estatua, yo no creo en esas pavadas de que un dios o un ídolo controla la suerte de la ciudad o de mi vida. Los ídolos son aquellas cosas o personas que necesitamos para hacer nuestras vidas más significativas, hermanos. Un ídolo es todo aquello que supuestamente yo necesito para ser feliz. Si yo no tengo eso en mi vida, entonces mi vida no significa nada, no vale nada. Eso es un ídolo. Examinate ahora, a ver si hay algo que representa eso en tu vida. Quizá la fama, quizá el estatus, el dinero, quizá un esposo, una esposa, quizás los hijos, los amigos, vaya a saber el trabajo, el entretenimiento, tantas otras cosas. Por esa razón la conversión implica lo que decíamos antes, un traspaso de lealtad. Estos creyentes entendieron eso. Ellos dejaron de ser leales a sus ídolos y ahora son leales a Dios. El convertido le es leal a Jesucristo y a nadie más. Punto número 4, hermanos, y ya nos arribamos al final de este sermón. En la iglesia de Tesalónica los miembros vivían a la espera del regreso de su Señor, hermanos. Versículo 9, para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Los creyentes en Tesalónica aprendieron de Pablo a ver la vida presente a través del lente de lo que nos aguarda, hermanos. ¿Cuándo? Cuando Cristo regrese en su gloria. Ese es un tema que se repite en los 5 capítulos de esta carta. Esa esperanza es parte esencial de nuestra salvación, hermanos. Los tesalonicenses se convirtieron para esperar de los cielos al Hijo de Dios, aquel que vino a este mundo a entregar su vida en sacrificio. Luego fue resucitado, ascendió a los cielos, y ¿saben qué prometió antes de ascender a los cielos? Que Él iba a volver a buscar a su pueblo. Entonces, cuando alguien se convierte, pasa lo mismo. 2000 años después con nosotros pasa lo mismo que pasó con estos hermanos. Uno se convierte, al fin de cuentas, ¿para qué? Para esperar a Jesús, para esperar su regreso. Filipenses 3:20, más nuestra ciudadanía está en los cielos, por lo cual no tiene sentido que tengas ídolos acá, que estés aferrado a lo terrenal. No, si tu ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos, dice Pablo. La Nueva Traducción Viviente dice, esperamos ansiosamente. ¿A quién? Al Salvador, al Señor Jesucristo. Tito capítulo 2, versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa de ¿quién? De nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hebreos 9:28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá, hermanos, por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan, dice el autor de Hebreos. Un verdadero creyente vive a la espera del regreso de su Señor. Ese es nuestro consuelo, hermanos. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra motivación. Esa fue la motivación de estos creyentes para perseverar en medio del sufrimiento. Eso es lo que debe motivarte a vos, a seguir adelante, firme y adelante, sirviendo al Señor, esperando su regreso, manteniendo viva esa esperanza. No tenemos la esperanza puesta en lo que puede pasar en la política. La gente se afana a ver quién va a ser el nuevo político de turno y demás. No, nuestra esperanza está puesta en esa promesa que hizo nuestro Señor Jesucristo. Él va a volver a buscarnos. Nosotros vivimos, hermano, con la esperanza puesta en su regreso. Él vivió una vida perfecta, de obediencia al Padre, dice el Evangelio. Murió en una cruz, dejó satisfecha la justicia de Dios por vos, por mí. Resucitó para la gloria de Dios, hermanos. Y por esa razón es para nosotros un poderoso Salvador que nos va a librar, como dice el texto, de la ira venidera. La ira de Dios es la justa indignación de Dios contra el pecado, que lo lleva a Él a castigar al pecador, hermanos. La Escritura dice que Dios es perfectamente justo y santo. Y Cristo tuvo que morir en una cruz. ¿Para qué? Para absorber la ira de Dios, que vos y yo merecemos por causa de nuestros pecados. Por eso Pablo dice que Jesús nos libra de esa ira, la ira venidera, aquella que le espera a aquellos que no han ido a Cristo en arrepentimiento y fe. Y ese Jesús que nos libra de la ira venidera, dice nuestro texto, Él va a volver por segunda vez. Amén. Conclusión, hermanos. Vimos 4 características de lo que es una iglesia digna de imitar.
Una iglesia donde sus miembros son imitadores de aquellos que imitan a Jesús. Una iglesia que propaga fielmente el Evangelio. Una iglesia cuya lealtad es a Dios, nada de ídolos. Una iglesia que vive a la espera del regreso de su Señor. ¿Están esas características en nosotros? Porque una iglesia es lo que sus pastores y sus miembros son, decíamos antes. Y si todo esto te parece muy difícil, todo lo que hemos visto te parece hasta imposible, no te desanimes. ¿Por qué? Porque no estamos solos. La gracia de Dios que transformó a los creyentes en Tesalónica es la misma gracia que sigue transformando hoy vidas. Y es la misma gracia que te transformó a vos si sos un verdadero creyente. Tenemos al mismo Salvador, disfrutamos la misma salvación, tenemos el mismo Espíritu Santo. El que los santificó a ellos es el mismo Espíritu Santo que nos santifica a nosotros. ¿No te alienta saber que fuiste librado de la ira venidera? La misma esperanza que tenían estos creyentes, Cristo vuelve, Cristo viene, la misma tenemos nosotros, hermanos. Y cuando Él regrese en gloria, dice la Escritura que nosotros seremos glorificados juntamente con Él para reinar para siempre. Pero esas promesas no son para vos si estás acá en este lugar sin Cristo. Quizás tenés el testimonio en tu corazón de que Cristo no es tu Señor y tu Salvador. Bueno, yo con total humildad, pero también con total determinación, yo te invito, vení a Cristo en arrepentimiento y fe. ¿Por qué? Porque Dios manda a todos los hombres, en todo lugar, a que se arrepientan y pongan su fe en un solo lugar, solo en Cristo. Él cargó con tus culpas, Él cargó con tus pecados. Y hoy decíamos, si conectamos nuestra mente, todos podríamos ver tus pensamientos, podríamos escuchar tus miserias, podríamos ver realmente quién sos vos. Bueno, ¿sabes qué? Él llevó toda esa miseria que te condena, que solamente vos sabés. Quizá hay pecado en tu vida que vos decís, esto es imperdonable. No, mentira del diablo. No hay nada que la gracia del Señor no pueda perdonar. Cristo murió en la cruz del Calvario y su gracia es un río que fluye para miserables pecadores. Este llamado es para los miserables pecadores. Vení a Cristo en arrepentimiento y fe. Andá, declarate en bancarrota espiritual. O sea, abandoná tus esfuerzos, ponete a cuenta con el Señor para que vos puedas apropiarte de todo lo que vivimos y que vos de pronto seas un creyente transformado por el poder del Evangelio, digno de imitar y que tiene esta esperanza gloriosa de un día encontrarse cara a cara con su Señor. Va a haber un día, dice la Escritura, donde toda rodilla se va a doblar delante del Señor. Pero en ese momento Él va a ser tu juez. No esperes ese día. Andá ahora, andá, clavá tus rodillas, reconocelo a Cristo como Señor y tu Salvador. ¿Sabes lo que implica reconocer a Cristo como el Kyrios? Esa palabra Señor es Kyrios en griego. En aquel entonces significaba que una cabeza salía rodando. No es tu realidad hoy. Reconocelo a Cristo. Reconocelo. ¿Para qué? Para que en aquel día, cuando nos presentemos delante de Él, delante de Dios, vos te estés amparado en su justicia. Oramos, hermanos. Padre, te damos las gracias por tu palabra, gracias por este precioso pasaje de las Escrituras que nos obliga a evaluarnos, Señor, como iglesia local. Gracias por estos hermosos hermanos que están aquí. Yo ruego por ellos, ruego por esta iglesia, por su liderazgo. Señor, por los hombres que tú has puesto en autoridad, Señor, para servir. Ellos son siervos, son ministros tuyos. Que ellos tengan la sabiduría, Señor, para poder llevar a esta iglesia al cumplimiento de tu voluntad. Gracias por la vida de estos creyentes que están aquí. Señor, úsanos para la gloria y la honra de tu nombre. Que podamos vivir estas verdades, pero no en nuestras fuerzas, sino en dependencia de tu Espíritu Santo. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén.